Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo de la asignatura Contabilidad Financiera del grado de Turismo de la UNED. Mi nombre es Raquel, voy a ser vuestra profesora en este curso, igual me conocéis de la asignatura Contabilidad Básica. Entonces, este curso va a consistir, como sabéis, en una serie de vídeos donde veremos tema por tema. En la asignatura hay un total de 10 temas, de cada uno de ellos vamos a explicar paso por paso la teoría con ejemplos prácticos, vamos a realizar los ejercicios prácticos del libro también que tenéis en la asignatura y luego, como siempre, vamos a practicarlo todo con exámenes de años anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, como sabéis también, de cada vídeo o de cada tema tenéis los correspondientes documentos, PDFs, tanto el documento original como el documento con las anotaciones y las respuestas que vamos haciendo en la propia pizarra. ¿De acuerdo? Pues empezamos con el tema 1. Antes de nada, también importante remarcar que esta asignatura es un poco la continuidad de contabilidad básica que cursasteis en primer año, en el segundo semestre, entonces partimos de ese nivel, por tanto es importante tener más o menos claro los conceptos que vimos en la asignatura contabilidad básica, ¿vale? Porque partimos un poco de allí, damos por hecho los conceptos de esa asignatura y vamos avanzando. Vale, entonces, como decíamos, el primer tema, que se llama Concepto de la contabilidad y marco contable en España, primero, la primera parte es sobre todo teórica, pero luego sí que veremos, bueno, veremos el plan general contable, la estructura y luego sí, de forma más práctica, veremos los criterios de registro y valoración y lo haremos eso sí con ejemplos prácticos. Vale, pues empezamos por las necesidades informativas y disciplinas contables. Sabemos que al final la contabilidad trata de dar respuesta o dar información a distintos agentes económicos que pueden tener distintas necesidades informativas acerca de la contabilidad. Entonces podemos separar estos agentes económicos en agentes internos o agentes vinculados a las empresas, como los propios empresarios, la dirección empresarial, que muchas veces no corresponden las mismas personas, y los propios trabajadores estarían como vinculados a la propia empresa. Luego tendríamos otros agentes fuera de la empresa que pueden estar también interesados en obtener esta información contable, ¿vale? Como las entidades financieras. Lo típico cuando vamos a pedir un préstamo como empresa, pues el banco necesita saber si seremos solventes o si tendremos capacidad suficiente para devolver el dinero. ¿Vale? Los propios inversores que quieren invertir en nuestra empresa, pues también requieren de esta información contable, o los acreedores y los deudores, las propias entidades públicas también, y la sociedad en general también demanda la información. Vale. Entonces, también podemos separar, atendiendo al criterio del usuario, la contabilidad se puede diferenciar en dos grupos, ¿vale? Podemos hablar de contabilidad interna y contabilidad externa, ¿vale? La contabilidad interna no tiene nada que ver con la externa, bueno, algo sí que tiene que ver, alguna información sí que es común, pero está enfocada a la parte interna, a la gestión interna, ¿vale? Se le llama también contabilidad de costes o contabilidad analítica. De hecho, esto es otra asignatura que tendréis en tercero, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, lo que respecta a esta asignatura, contabilidad financiera, se refiere a la contabilidad externa, que es un poco va orientada a los agentes que operan fuera de la empresa. O sea, se trata de obtener información o sacar información a partir de la contabilidad para dar respuesta a las necesidades de los agentes que operan fuera de la empresa. Entonces suele denominarse contabilidad financiera. Vale. Luego, un poco también de forma teórica, el plan general de contabilidad. El plan general de contabilidad, para decirlo de una forma más así, podríamos decir que es como la Biblia de la contabilidad, ¿vale? Allí el último plan general contable se publicó en el año 2007, luego sí que se van publicando cambios o normas específicas, ¿vale? Pero en el plan general contable lo que encontramos es un poco todo lo que hace referencia a la contabilidad, desde las normas de registro y valoración,
en las cuentas que tenemos que utilizar, los modelos de las cuentas anuales, etcétera, ¿vale? Todo está recogido en el Plan General de Contabilidad. Cada vez se va adaptando más un poco a la normativa europea, ¿vale? Se está tendiendo a un proceso de armonización, perdón, quería borrar esto, perdonad, aquí. Un proceso de armonización con la normativa contable de la Unión Europea, ¿vale? Para más que nada que todos los países que integran la Unión Europea apliquen un poco los mismos criterios y la misma forma de contabilizar sus operaciones, más que nada para que luego se puedan comparar entre ellas. Vale, entonces, importante también, el Plan General Contable está estructurado en 5 partes. Las 3 primeras son obligatorias, las 2 últimas son de aplicación voluntaria. Vale, las 5 partes son las que tenemos aquí, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Vale, entonces, la primera tenemos el marco conceptual de la contabilidad, que es obligatorio, como decíamos. Aquí se encuentra recogido todo el soporte conceptual y los fundamentos para elaborar la información financiera, ¿vale? En ellos, por ejemplo, encontraremos los requisitos que debe cumplir la información financiera, lo veremos luego, las definiciones de los elementos de los estados financieros. Cuando hablamos de los elementos de los estados financieros, eso ya lo estudiamos en contabilidad básica, sería un poco pues, los activos es uno de los elementos. Pensad que los estados financieros sería, por ejemplo, el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, los elementos que integran estos estados financieros serían el activo, el pasivo, el patrimonio neto, los ingresos y los gastos, ¿vale? Y también, súper importante, los principios que regulan la contabilidad, que se tienen que seguir y que, de hecho, luego todas las normas de registro y valoración están encaradas un poco a cumplir estos principios contables. Vale, por tanto, el primer apartado, el marco conceptual, es bastante importante. Luego, súper importante también las normas de registro y valoración, es decir, cuando nosotros contabilizamos las operaciones financieras en la contabilidad de la empresa, no lo podemos hacer de la forma que queramos, tenemos que seguir unas normas que nos indican cómo registrar las operaciones, es decir, qué cuentas utilizar y de qué manera, y sobre todo, cómo las valoramos. Cómo las valoramos significa qué valoración monetaria le asignamos a cada cuenta. Es decir, por ejemplo, lo típico, cuando compramos un elemento del inmovilizado, pues ¿qué nos dice las normas de registro y valoración? Nos dice que el valor inicial de ese inmovilizado tiene que ser el precio de compra más todos los gastos necesarios para que esté en condiciones de funcionar. Por ejemplo, es una norma de registro y valoración. Entonces, cada elemento o muchos elementos tienen sus propias normas de registro y valoración que necesitamos conocer para poder contabilizar bien las operaciones. Vale. Luego, en el apartado 3 del Plan General Contable tenemos los modelos de las cuentas anuales, tanto los abreviados como los normales. Este apartado también es obligatorio, ¿vale? Las cuentas anuales son, lo voy a poner aquí porque no sé si lo pone, bueno, lo pongo aquí, igual luego vuelve a salir. Las cuentas anuales son 5, ¿vale? 5 documentos. El balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, lo pongo así, luego la memoria, estos 3 son obligatorios para todas las empresas y luego tenemos otros 2 que ya sí lo tienen que presentar las empresas más grandes, que serían el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Y en el Plan General Contable encontramos los modelos, es decir, las estructuras que tienen que seguir estos documentos. Vale, luego el apartado 4 y el 5 son, vamos a poner así aquí, perdonad, aplicación voluntaria. Aplicación voluntaria, pero recomendable, ¿vale? Entonces tenemos el apartado 4, es el cuadro de cuentas, es un documento donde tenemos todas las cuentas contables que tenemos que utilizar para llevar la contabilidad, todas ellas con, digamos, el nombre y el código, súper importante el código. Y luego en el apartado 5 tenemos las definiciones y relaciones contables, es decir, en el apartado 5 tenemos un poco el significado de cada una de las cuentas que tenemos en el cuadro de cuentas.
Vale, como decíamos, las dos últimas no son vinculantes, la empresa puede seguirlas o no según sus necesidades de información. Vale, entonces aquí a continuación vamos a ver con más detalle varias cosas que ya ha salido antes, ¿vale? Las cuentas anuales y la imagen fiel, vale, por aquí tendremos, perdonad, la estructura del marco conceptual, que sí que está en este apartado de aquí, en el 1, ¿vale? Vale, dice la finalidad de las cuentas anuales que tenemos en el apartado 3 del Plan General Contable es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de los resultados de la empresa, es decir, la imagen más cercana posible a la realidad. ¿Vale? Es su objetivo principal, la imagen fiel del patrimonio. Vale, ¿y cómo conseguimos que tanto el balance como la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera, muestren esta imagen fiel? Pues aplicando correctamente toda la normativa contable, tanto los requisitos como los principios, como los criterios contables, que todos ellos van encaminados a que estas cuentas anuales, que un poco son como el resumen o la información obtenida a partir de nuestra contabilidad, muestren esta imagen fiel tanto del patrimonio como cuando hablamos del patrimonio hablamos más del balance, pero también de los resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias. Vale. Entonces, estas cuentas anuales deben ser claros, o sea, la información obtenida en ellos tiene que ser comprensible y útil para que los agentes económicos puedan tomar decisiones a partir de estas cuentas anuales. Vale. Entonces, más cosas teóricas. Estructura del marco conceptual. ¿Vale? El marco conceptual, que es el primer punto del Plan General Contable, a su vez se divide en todas estas partes. Lo que decíamos antes, cuentas anuales y imagen fiel, requisitos, principios, elementos de las cuentas anuales, criterios de registro o reconocimiento de los elementos de las cuentas anuales y principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Vale, todo esto vamos a verlo más o menos a continuación, ¿vale? La imagen fiel, perdonad, esto está, vale, ya me extrañaba a mí, perdonad, esto luego lo pondré bien en el PDF, está desordenado, este apartado es esta parte de aquí, ¿vale? O sea, la estructura del marco conceptual sería las cuentas anuales y la imagen fiel, que lo tenemos en el primer punto, ¿vale? Sería este punto 1, 1, 2, 2. Vale, y luego a continuación, luego lo ordenaré mejor, los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales sería ya este apartado de aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos una serie de requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, que son características cualitativas de la información, que son requisitos de esta información que luego dará lugar a las cuentas anuales. Primero, esta información tiene que ser relevante, es decir, tiene que ser útil para la toma de decisiones por parte del agente económico. Debe ser fiable, ¿vale? Los datos deben estar libres de errores materiales, ¿vale? La información debe ser neutral, completa y presentarse de una forma clara y comparable. Luego, las cuentas anuales deben de presentar este requisito de integridad, es decir, forman parte de un conjunto, se tienen que canalizar de forma conjunta el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, etc. Vale, comparabilidad, esto es importante también, se alcanza cuando esta información puede ser comparada. ¿Comparada con qué? Pues con otras empresas o con la misma empresa pero de periodos anteriores, por tanto, las otras empresas y la propia empresa tiene que seguir los mismos criterios, las mismas formas de contabilizar, las mismas estructuras, etc. Y para terminar, tiene que ser claro, la información dentro de las cuentas anuales debe ser clara. Dice, cuando un usuario medio significa que tiene conocimientos de contabilidad o tiene conocimientos para poder interpretar más o menos las cuentas anuales, ¿vale? Pues cuando un usuario medio, mediante un examen de las cuentas anuales, es capaz de formar juicios que le facilitan la toma de decisiones, podremos decir que la información es clara. Vale, luego vamos a ponerlo así, que igual lo entendemos mejor. Este apartado sería este apartado 1, ¿vale? Luego, hemos visto el 2.
requisitos de la información. Luego, el 3, principios contables, ¿vale? Que aparecen por aquí. Principios contables, tenemos varios. Principio de empresa en funcionamiento. Dice, esto está copiado directamente del Plan General Contable, dice, se presupone, salvo prueba en contrario, que la marcha de la empresa continuará en el futuro previsible. ¿Vale? Entonces, la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio a final del ejercicio para el caso de su posible transmisión o liquidación, sino que se entiende que la empresa sigue funcionando de forma indefinida en el futuro. Vale, luego este principio es súper importante, principio del devengo. El principio del devengo nos viene a decir que los gastos y los ingresos se deben contabilizar en el momento que se produzcan, independientemente del momento de su cobro o de su pago, o sea, atendiendo la corriente real, no la corriente monetaria. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, realizamos una venta el mes de febrero y la cobramos en marzo, la corriente real se produce en febrero, la corriente monetaria se produce en marzo. Esa operación se debe contabilizar en febrero, que es cuando se ha realizado la venta. Luego quedará pendiente de cobro, eso sí, ¿vale? Y contabilizaremos el cobro el mes siguiente, pero el ingreso se contabilizará cuando ocurra, cuando se devenga. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos marcará mucho la contabilidad y cómo hacemos la contabilidad. Vale, luego, principio de uniformidad. El principio de uniformidad nos viene a decir que una vez elegido un criterio o una forma de contabilizar una operación o, por ejemplo, un método de amortización, pues eso no se puede, se tiene que mantener, se tiene que seguir el mismo criterio, ¿de acuerdo? Entonces, sí que puede ser que en algún momento dado tengamos que cambiar ese criterio. Si pasa eso, se tiene que informar correctamente en la memoria y especificar el porqué de la alteración del criterio. Vale. Luego, principio de prudencia. Este también es muy importante. Este lo que viene a decir es que a la hora de contabilizar las operaciones debemos ser prudentes. ¿Vale? Y en resumen, esto se podría traducir en que los posibles o las posibles pérdidas, mejor dicho, se tienen que contabilizar en el momento en que se conozcan, aunque no sean reales, ¿vale? La posible pérdida se tiene que contabilizar, tenemos que ser prudentes. En cambio, el posible beneficio no se contabilizará hasta que sea real, ¿vale? Entonces, lo que dice aquí. Es una norma contable que obliga a contabilizar los beneficios solo cuando se producen y las pérdidas cuando se conocen. ¿De acuerdo? Entonces, contabilizamos las posibles pérdidas y los beneficios reales. O sea, el beneficio cuando es real o el ingreso cuando es real. Ahora pensad que todo esto, a medida que vayamos haciendo y avanzando en el temario, vamos a ir recordando y vamos a decir, pues mira, esta operación se tiene que contabilizar así, siguiendo el principio de prudencia, siguiendo el principio del devengo, etc. Entonces lo iremos aplicando al temario. ¿Vale? Luego, principio de no compensación. Aquí lo que nos dice es que no se podrán compensar cuentas de activo y de pasivo o gastos e ingresos, sino que se valorarán separadamente. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un proveedor que a la vez es cliente nuestro, pues tendremos que tener dos cuentas, uno para el activo, es decir, el derecho de cobro y como cliente nuestro, y por otro lado el pasivo como proveedor. Entonces, aunque sea la misma empresa, no se podrán compensar, ¿sí? Tendremos que tenerlo por separado. Vale, y luego el último, principio de importancia relativa, dice se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y no altere entonces la imagen fiel del patrimonio. Es decir, aquí se entiende muy bien con, por ejemplo, el tema de la amortización que ya vimos en contabilidad básica. Nosotros cuando compramos un inmovilizado material, es decir, un inmovilizado que va a permanecer por más de un año en la empresa, lo tenemos que contabilizar como activo no corriente y luego registrar la amortización cada año, la pérdida de valor en función de su vida útil. Entonces, imaginaros que compramos una calculadora para las oficinas de la empresa que nos cuesta 10 euros. Seguramente nos va a durar más de un año.
Igual nos dura 2 o 3 años o más esa calculadora. Entonces, siguiendo los criterios de registro y valoración, lo tendríamos que contabilizar como un inmovilizado y lo tendríamos que amortizar cada año. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo en términos cuantitativos no, el hecho de contabilizarlo como gasto o contabilizarlo como activo no va a variar casi, ¿vale? Porque estamos hablando de 10 euros, pues aquí aplicando el principio de importancia relativa lo podríamos contabilizar directamente como un gasto y evitarnos pues el tema de la valoración inicial, la valoración posterior, la baja, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente punto. Vale, seguimos, perdonad que he parado un momento el vídeo. Vale, seguimos con los criterios en el plan general contable. Este apartado es importante, ya veréis que entonces veremos los criterios de valoración, que lo veremos de forma práctica. Vale, como teníamos... Vale, estamos dentro aún del marco conceptual del plan general contable. Vale, y aquí tenemos tanto los elementos de las cuentas anuales como los criterios de registro o reconocimiento. ¿Vale? Y luego sí que hay otro apartado, que es las normas de registro y valoración, que aquí sí que tenemos cómo tenemos que registrar y valorar las operaciones, ¿vale? Pero aquí nos especifica dentro del marco conceptual, nos especifica los criterios de registro, ¿vale? Que es lo que vamos a ver a continuación. Vale, y luego los criterios de valoración. Vale, dice elementos de las cuentas anuales y criterios de registro. Como sabemos, en el plan general contable se reconocen los elementos de las cuentas anuales, que podemos separarlo en balance y cuenta de pérdidas y ganancias, que es lo que decíamos. Los activos, pasivos y patrimonio neto conforman el balance y los ingresos y los gastos conforman la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? En el plan de cuentas tenemos los 5 tipos de cuentas contables. ¿Vale? Las cuentas contables o son activos, o son pasivos, o son patrimonio neto, o son ingreso o son gasto, y van correspondiente a cada una de las cuentas anuales. ¿Vale? Los activos, pasivos y patrimonio neto se clasifican en el balance y esto se clasifican en las cuentas de pérdidas y ganancias. Vale, entonces, a continuación vamos a ver los siguientes criterios valorativos. ¿Vale? Los 8 que tenemos aquí, lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Estos criterios valorativos lo que nos dicen es cómo valorar estos elementos de las cuentas anuales, estos activos, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos, es decir, qué valor les tenemos que asignar en unidades monetarias. Vale, entonces estos 8 los vamos a ver. Vale, primero, el criterio de coste histórico. Dice, el coste histórico o coste de un activo, por un lado, es o el precio de adquisición o el coste de producción, ¿vale? Es decir, cuando adquirimos un activo al mercado lo valoramos por su precio de adquisición, que esto incluye el precio de compra menos los descuentos, que aquí no lo pone, perdonad, más, esto es importante, todos los gastos relacionados con la puesta del activo en condiciones operativas. O sea, todos los gastos necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar se añaden como más valor del activo. Ahora lo practicaremos con un ejemplo práctico y aquí podéis poner también, le restaríamos los descuentos del propio precio de compra. Vale, luego, si un activo en vez de comprarlo al mercado lo fabricamos internamente dentro de la empresa, lo valoramos inicialmente por su coste de fabricación o coste de producción, que incluye tanto los costes directos para fabricar el activo como la parte correspondiente de los costes indirectos para fabricar. ¿Sí? Vale, esto si hablamos de un activo. Si hablamos de un pasivo, su coste histórico o coste es el valor que corresponde a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. O en algunos casos, la cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espera entregar para liquidar una deuda en un curso normal del ejercicio. Bueno, sobre todo el coste histórico o coste a secas hace referencia a la valoración de los activos. Vale, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, se compra mobiliario por 2.000, esto es un inmovilizado intangible, un activo, obteniendo un descuento por pago al contado de 100. Se paga además en concepto de transporte 40 y 30 por el montaje. Dice, además se fabrica mobiliario para uso propio.
Al cierre de ejercicio está totalmente terminado. La distribución de los costes de fabricación es la siguiente: 600 por materia prima, 500 por la mano de obra y 125 por los otros costes indirectos de fabricación. Vale, aquí tenemos los dos casos, tenemos el mobiliario adquirido y el mobiliario fabricado. Entonces vamos a aplicar los dos criterios. Entonces voy a poner aquí el mobiliario adquirido se valora por su precio de adquisición. ¿Qué incluye? Incluye digamos, el precio inicial menos los descuentos más los gastos, lo pongo así resumido, los gastos necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar. Entonces vamos añadiendo, el activo se compra por 2.000, nos aplican un descuento por pago al contado de 100 euros y aquí tenemos gastos de transporte y de montaje. Entonces tenéis que pensar, ¿es necesario el transporte y el montaje para que el activo esté en condiciones de funcionar, para que el mobiliario esté en la empresa? Sí, es necesario, por tanto se añade 40 más 30. Todo esto nos da 1.970 euros. Pues el activo tendrá este valor inicial. ¿Sí? Vale, entonces el mobiliario fabricado, aquí no vamos a ver los asientos contables de cómo hacer esto, simplemente vamos a determinar el criterio de valoración y cómo lo valoramos. El mobiliario fabricado o de fabricación propia, pues se valorará por el coste de producción. ¿Vale? Coste de producción y precio de adquisición. Entonces, ¿qué incluirá? Pues todos los costes necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar. Entonces, se suman tanto los costes directos más, digamos, los costes indirectos imputables. ¿Vale? Diferencia también, que no lo hemos comentado, diferencia entre los costes directos e indirectos. Los costes directos son esos costes que directamente se utilizan para fabricar el mobiliario. Es decir, si compramos y utilizamos materia prima, esa materia prima ese importe total de la materia prima va para fabricar el mobiliario. Pero imaginaros que un trabajador ha dedicado la mitad de su jornada a fabricar los muebles, pues es un coste indirecto porque de todo el coste del trabajador imputaremos una parte, la parte correspondiente que ha dedicado a trabajar en esa fabricación. Vale, entonces aquí nos decían 600 por materia prima, 500 por mano de obra directa. Normalmente los costes directos son materia prima y mano de obra, que son 600 y 500. Y luego tenemos los costes indirectos de fabricación, que nos dice 125. Aquí ya nos lo dirá la parte imputable. ¿Vale? Entonces todo esto sumado nos dará que el valor inicial del activo será 1.225. Y en ambos casos tendremos un inmovilizado material nuevo en el balance. ¿Sí? Vale, ahora para practicar, este ejemplo era de activo, pongo aquí, y este ejemplo de aquí es de pasivo. ¿Vale? Coste o coste histórico. Vale, aquí teníamos que el coste o coste histórico de un pasivo es el valor que corresponde a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, ¿vale? Simplemente es la contrapartida, lo vemos. Aquí nos dice, se obtiene un préstamo que se liquidará al cierre del ejercicio mediante un único pago de 2.000, siendo el importe ingresado en cuenta de 1.950. Cuidado, porque aquí los 1.950 es, lo voy a poner aquí, la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. ¿Vale? O sea, pongo
contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda es 1950, es decir, nosotros ahora recibimos 1950, pero luego devolveremos 2000, entonces el coste o coste histórico del pasivo será 1950. ¿Sí? La diferencia, es decir, al final se devolverán 2000. Entonces, pongo la diferencia entre lo que se pagará, 2000, y la deuda inicial, 1950, que son 50 euros, se registrará como intereses de la deuda, como gasto, ¿vale? A medida que se devengue. Lo que decíamos del principio del devengo también, importante, ¿vale? Se registrará como gasto del ejercicio, ¿sí? Vale, pasamos al siguiente. De algunos no hay ejemplos, pero lo iremos comentando a lo largo del tema y de los ejercicios que tendremos luego a continuación también. El valor razonable y el valor neto realizable, que al final son muy similares. Vale, el valor razonable dice importe por el que puede ser intercambiado un activo, liquidado un pasivo entre partes interesantes y debidamente informadas. Es un poco como el valor de mercado, ¿sí? Aquí cuidado porque la diferencia principal es que aquí no sale neto porque es neto de los costes de transacción, de venta de ese activo. ¿Vale? Aquí nos dice el valor se determina sin deducir los costes de transacción. Se calculará por referencia a un valor fiable de mercado. Si no existe tal valor, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Por lo tanto, el valor razonable es un poco como el valor de mercado. Vale. Luego, de este siguiente sí que tenemos ejemplo. El valor neto realizable, importe que se puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, aquí sí, deduciendo los costes estimados necesarios para llevar a cabo la venta. ¿De acuerdo? Vale, dice, así como en el caso de las materias primas y los productos en cursos, los costes estimados necesarios para terminar su producción, porque cuando hablamos de materias primas o producto en curso, no se puede vender porque es necesario terminar de fabricarlo, por tanto, añadiríamos o incluiríamos los costes que faltan para que esté ya el producto terminado. Lo vemos con este ejemplo. Dice, una empresa posee un piso cuyo coste fue 100.000 euros. Actualmente se vendería por 140.000. Una cosa es el coste, lo que le costó la empresa, y el otro, el precio por el que ahora se vendería al mercado, que puede ser inferior o superior. Dice, en caso de realizarse dicha venta, los gastos legales de transferencia son 20.000. Estos son los costes necesarios para la venta. Por tanto, aquí por el piso, luego nos dicen información sobre otra cosa, el valor neto de realización sería el precio de venta, 140.000, aunque nos costó 100.000, ahora se podría vender por 140, pero tendríamos unos costes de venta de 20.000, por tanto el valor neto de realización, 120.000, o el valor neto realizable, 120.000. ¿Sí? Por tanto, como hay un mercado activo y se puede establecer el precio de venta, se coge estos 140. Vale, el caso de las existencias inacabadas, dice por 2000, dice con un grado de terminación del 50%, cuyo coste de terminación se estima en 1000. El precio de venta en el mercado de las existencias terminadas sería 3.400 y las comisiones de venta 40. Vale, entonces aquí, en el caso de las existencias inacabadas, ponemos aquí, su valor neto de realización sería, vale, el valor razonable, o sea, el precio de venta menos lo ponemos así, los gastos de venta menos los costes de terminación, que es lo que decíamos aquí arriba, los costes necesarios para que la existencia se termine de fabricar. Vale, entonces, a ver, tengo un espacio por aquí, sí. El precio de venta
Es decir, cuando el producto esté terminado lo podremos vender por 3.400. Vale. Luego, los gastos de venta nos dice que por aquí las comisiones de venta son 40, es decir, que igual el comercial se lleva 40 euros y por tanto esto no lo recuperamos, lo tenemos que restar. Vale, 40. Y luego los costes de terminación, creo que nos lo decía también. Por aquí, vale, se estiman 1.000. De hecho, aquí fijaros que esta información de el coste que lleva ahora y el grado de terminación no nos interesa. Lo único que nos interesa es lo que tenemos que añadir para terminarlo. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos que añadir 1.000 para terminar. Por tanto, el valor neto de realización sería, o realizable, sería precio de venta 3.400, gastos de venta 40 y costes de terminación 1.000. Muchas veces estos 1.000 no nos lo dan, pero sí que nos dice pues, el coste que lleva ahora y el grado de terminación y con esto calculamos el coste necesario para terminar. Vale, entonces, si restamos esto nos dará 2.360. ¿De acuerdo? Vale, por tanto tendríamos estos dos valores netos realizables. Vale, siguiente criterio de valoración, el valor actual y valor en uso, que son muy similares también. El valor actual, dice, se aplica a activos y pasivos que implican el derecho a la obligación de realizar cobros o pagos en el futuro. Vale, entonces, ambos, el valor actual de un activo y de un pasivo, es el importe de los flujos de efectivo actualizados a un tipo de descuento determinado. ¿Vale? En el caso de un activo, como el activo nos da, cuando tenemos un activo es porque tenemos derechos de cobro, entonces sale de actualizar los flujos de efectivo a recibir, ¿vale? A cobrar. En cambio del pasivo, actualizamos los flujos de efectivo a pagar. ¿De acuerdo? Entonces el valor actual, no sé si sonará, es como si aplicáramos el VAN, ¿de acuerdo? El valor actual neto, actualizando los flujos de efectivo a un tipo de descuento, a un porcentaje, ¿vale? Ya lo veremos, esto ya lo practicaremos. Porque de hecho para calcular el valor en uso tendremos que calcular igualmente el valor actual de los flujos de efectivo, ¿vale? Pero en este caso el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través de la utilización de un activo determinado en el curso normal del negocio, actualizados a un tipo de interés, que sería como el tipo de descuento. Vale, entonces, este criterio se utiliza al cierre del ejercicio para determinar si los bienes del inmovilizado material, los intangibles o las inversiones inmobiliarias han sufrido deterioro de valor. ¿Vale? Cuando estudiamos el posible deterioro de valor, ya lo veremos, lo que hacemos es comparar el valor contable con el valor recuperable del activo. Entonces, el valor recuperable del activo, al final, cuando tenemos, por ejemplo, imaginaros, un local, ¿vale? Propiedad de la empresa. ¿De qué manera podríamos recuperar el valor de ese local? Pues tendríamos dos opciones, vendiéndolo al mercado, que entonces utilizaríamos el valor neto realizable para ver el precio de venta y los costes de venta, pero luego tendríamos otra opción, podríamos alquilarlo, por ejemplo. O sea, podríamos obtener unos flujos de efectivo mes a mes derivados del alquiler de ese local. Entonces, el valor en uso sería la actualización, o sea, el valor equivalente a todos esos flujos a día de hoy. Entonces los tenemos que actualizar. ¿Vale? Ahora vamos a ver esto con un ejemplo que lo entenderemos mucho mejor. El ejemplo 1.4 dice, se contrae una deuda por 1.200 que se reembolsarán 2 anualidades vencidas. Vale, nos dan dos casos aquí. Por un lado, calcularemos el valor actual y aplicaremos el primero y luego el valor en uso. ¿Vale? En el primer caso, calcularemos el valor actual de un pasivo, que como hemos dicho, lo que tenemos que hacer es actualizar, bueno, no lo copio otra vez, pero es el importe de los flujos de efectivo a recibir, bueno, a recibir no, perdón, estamos en el pasivo, a pagar actualizados a un tipo de descuento. Entonces nos dice, se contrae una deuda por 1.200 que se reembolsará en 2 anualidades vencidas, la primera por 700 y la segunda por 800. La tasa de descuento aplicable a la operación es del 5%. Vale, en estos casos
yo lo que os recomiendo es haceros la línea del tiempo. Sí que solo hay dos flujos de efectivo, en realidad. Déjame ver. Aquí, perdonad, vale. Y solo hay dos flujos, porque dice, vale, se contrae una deuda por 1.200, estos 1.200 sería el coste, ¿sí? Pero si actualizamos los flujos de efectivo, son 700 al final del primer año y 800. Entonces, el valor actual, dejadme ver un momento. Vale, sí, aquí. El valor actual del pasivo sería actualizar estos dos cantidades hacia atrás, ¿vale? Para ver a cuánto equivale en el momento cero, ¿vale? En la actualidad, por eso se le llama valor actual. Entonces, ¿cómo tiramos hacia atrás estos dos importes? Si os acordáis, supongo que habréis hecho gestión financiera, esto sí que lo hemos hecho bastante. Entonces, lo que hacemos es coger los 700 y, bueno, tenéis dos opciones. Podéis dividir entre 1 más el interés elevando a n, al número de periodos, o podéis multiplicar elevando a menos n en el exponente. ¿Sí? Las dos formas son válidas, os va a dar lo mismo. Voy a hacerlo dividiendo. 700 dividido entre 1 más la tasa de descuentos del 5%, y aquí, bueno, es lo mismo no poner nada que poner 1, ¿vale? Porque lo tiramos hacia atrás un año. Lo queremos hacer viajar estos 700 hacia atrás un periodo. Y luego los 800, lo mismo, pero elevado a 2, porque en este caso lo queremos tirar 2 años hacia atrás. ¿Vale? Entonces, si actualizamos esto, el valor actual sería 1.392,29 euros. Sí, el valor actual del pasivo en este caso. Vale, y luego tenemos, lo voy a poner, no tengo espacio, perdonad, el valor en uso, a ver si me cabe por aquí, el valor en uso del activo también es el valor actual de los flujos de efectivo que generaría ese activo. Entonces aquí nos dice, además la empresa tiene un activo adquirido por 40.000 y cuyos flujos de efectivo esperados son, nos dan el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y la tasa de descuento, pues vamos haciendo lo mismo que antes, ¿vale? Igual que el valor actual del pasivo, los flujos de efectivo, 4.500 partido entre 1 más 0,05. Aquí sería elevado a la 1, 4.600 partido entre 1,05 a la 2, más 4.700, 1,05 a la 3, más 4.800, 1,05 a la 4, y el último 4.900, 1,05 a la 5. Y todo esto lo voy a poner aquí. Nos dará que el valor actual de todos, o el valor en uso, que al final es el valor actual de los flujos de efectivo esperados, 20.306,34. ¿Sí? Vale, pasamos al siguiente, el coste amortizado. Vale, el coste amortizado de un instrumento financiero. Aquí nos podemos encontrar tanto de un activo financiero como de un pasivo financiero. Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo o pasivo financiero, ¿vale? Menos los reembolsos de principal que se hubieran producido hasta ese momento, y sumándole o restándole la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo. Es decir, aquí tendremos que calcular tanto los ingresos como los gastos financieros según el tipo de interés efectivo. Ahora ya veréis que lo vais a entender mucho mejor con el ejemplo práctico. Dice, para los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocido.
Vale, también, ¿qué entendemos por tipo de interés efectivo? Muchas veces nos lo darán directamente, el tipo de interés efectivo, pero es el tipo de interés que iguala los flujos, o sea, el importe recibido con el importe pagado a lo largo de los años, o el importe pagado con el importe recibido. ¿Sí? O sea, que iguala las prestaciones y las contraprestaciones de la operación. Vale, vamos a verlo con el ejemplo, que lo entenderéis mejor. Vale, se obtiene un préstamo por 50.000, que se pagarán dos cuotas anuales de 28.000 y 25.000. Vale, entonces aquí, primero, si determinamos la línea del tiempo, aquí significa que la empresa recibe 50.000 y tiene que pagar al final del primer año 28.000 y al final del segundo 25.000. Vale, pues primero de todo, el tipo de interés efectivo, a ver si os he copiado la tabla. Ah, no, vale, ya la haremos. El tipo de interés efectivo es el porcentaje que iguala el importe recibido con los importes pagados. Entonces, que iguala, esto es lo que hemos pagado, 50.000, perdón, lo que hemos recibido y lo que tenemos que pagar es 28.000 y 25.000. Por tanto, hacemos esto. 50.000 tiene que ser igual a los 28.000, pero están en el año 1. ¿Cómo los trasladamos al momento 0? Pues los dividimos entre 1 más el interés. Este interés es la TIE, es la incógnita. Vale, más 25.000 está en el año 2, por tanto 1 más i elevado a la 2. Aquí no os preocupéis porque este tipo de interés efectivo, si nos sale esto, necesitaríamos un Excel o una calculadora financiera. Esto no os lo van a preguntar en el examen. O sea, no os van a pedir que aisléis y encontréis el tipo de interés que iguala a estos flujos. Sí, os lo van a dar ya directamente. Sí, entonces repito, no lo tendréis que calcular, no tenéis que saber cómo aislar de aquí este interés. Vale. El interés que igualas a la TIE nos da aquí, y ya está resuelto en el libro, eso sí, un 4,05%. Vale, entonces aquí para calcular el coste amortizado, lo que os podéis hacer que nos irá muy bien, es mi recomendación, es haceros una tabla financiera, ¿vale? En la cual pondremos, vamos a hacerla, pondremos aquí las fechas, entonces es el momento 0, no nos dice en qué momento, pero este es el momento 0, el momento final del primer año y final del segundo año. Vale, aquí podemos calcular, primero podemos poner el tipo de interés, o sea, los intereses generados según la TIE. Luego, ya veréis que esto cuando volvamos bueno, lleguemos, mejor dicho, al tema de activos financieros y pasivos financieros, haremos bastante estas tablas. Aquí ponemos los pagos. Aquí podemos poner el capital amortizado y luego la última ya será el coste amortizado. Así, de esta forma, siguiendo los pasos, podremos calcular el coste amortizado del pasivo en cada uno de los momentos. Vale, en el momento inicial, el coste amortizado es la cantidad recibida, ¿vale? 50.000 euros. Cuidado que si aquí, imaginar lo típico, ¿vale? Pedimos un préstamo de 50.000, pero el banco nos cobra unas comisiones de apertura del préstamo. Pues eso lo pondríamos restando, porque realmente la cantidad recibida, ¿vale? Aquí es como poner directamente la cantidad inicialmente recibida en el caso de los préstamos. Por tanto, si hay gastos iniciales, irían restando. Vale, entonces a partir de aquí vamos calculando las columnas, ¿vale? La primera columna sale de aplicar el tipo de interés efectivo que hemos aislado, bueno, no hemos calculado directamente, ya hemos copiado lo que decía el libro, sobre los 50.000. Es decir, si esto lo multiplicamos por el 4,05%, nos dará que los intereses del primer año son 2026,31. ¿Vale? Pensad que lo que tenéis en esta columna lo vais a contabilizar, ahora no vamos a hacer los asientos, pero lo vamos a contabilizar como gastos financieros del periodo. ¿De acuerdo? No serán un pasivo, serán gastos. Vale, entonces los pagos es lo que os dice el enunciado. El enunciado nos dice que pagamos
El primer año 25.000, no, perdón, 28.000 y el segundo año 25.000, ¿vale? En total acabamos pagando 53.000. Vale, capital amortizado. ¿De dónde sale el capital amortizado? Voy a ponerlo aquí. Sale de los intereses, o sea, sumar los, o mejor dicho, al revés, para que os quede el signo bien. Es decir, aquí pensad que vosotros pagáis 28.000, es decir, la deuda se reduce en 28.000, pero por otro lado se han generado unos intereses. O sea, estos 2026, digamos que incrementan el pasivo. Por tanto, incrementan en 2026, pero se reducen 28.000. Por tanto, lo que acabáis amortizando, o sea, de los 28.000, para así decirlo, 2026 con 31 se va a pagar intereses. Por tanto, se va a cubrir el gasto financiero. El resto, los 25.000, esto sería el primer año, los 25.973, que es la diferencia, con 69 se va a amortizar el capital. Por tanto, el capital amortizado el primer año sería 25.973,69. ¿Sí? De esta forma. Y entonces el coste amortizado sería un poco lo que nos queda pendiente de amortizar. Si de los 50.000 hemos amortizado 25.000 y pico, la diferencia sería 24.026,31. ¿Vale? O sea, el coste amortizado sería el coste amortizado inicial menos la parte que hemos amortizado este año. ¿Sí? Entonces empezaríamos el segundo año y volveríamos a calcular intereses. Ahora, pensad que los intereses se calculan siempre sobre el capital pendiente, sobre el coste amortizado. Entonces, si hacemos 24.026,31 por el 4,05, veremos que los intereses generados en el año 2 son 973,69. Vale, y el capital amortizado sería 25.000 menos los 973,69, lo que se va a amortizar la deuda sería 24.026,31, que coincide y tiene que coincidir con el coste amortizado porque ya estamos en el último año. ¿Qué significa eso? Que si estamos en el último año, el coste amortizado tiene que ser cero. ¿Vale? Si restamos, vemos que queda a cero. ¿De acuerdo? Porque ya hemos devuelto la deuda. Entonces, fijaros, la suma de los intereses es 3.000. Y esto es la suma de estos 50.000. Al final, lo que acabamos pagando va una parte a intereses y la otra parte a amortizar el capital. ¿Sí? Y así nos quedaría este cuadro y esto nos serviría para calcular el coste amortizado de los 3 años. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al siguiente. Vale, en este caso, en el 6, aparecen pongo por aquí, los gastos iniciales atribuibles. ¿Sí? Esto nos puede pasar tanto con un pasivo como con un activo financiero, ¿vale? Que incrementan el precio de compra o también van asociados al pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, estas pueden ser comisiones iniciales, como corretaje, gastos de intervención, etc. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos provoca es que, dependiendo, ¿vale? Si es de un activo, reduce el valor, o mejor dicho, al revés, perdonad. Si es de un activo, incrementa el valor pagado al inicio. Y si se trata de un pasivo, reduce el valor recibido al inicio. ¿Vale? Lo vemos con el ejemplo. Dice, ejemplo 1.6, se compra un bono por 9.000. ¿Vale? Si se compra un bono, se está haciendo una inversión financiera, se está colocando el dinero, entonces se está pagando una cantidad para recibir luego
unas cantidades a lo largo de los años. Entonces dice, el comprador paga por gastos de intervención del fedatario 300. El bono se amortizará por 1.050 en 3 años. No se cobran intereses algunos en los 3 años. ¿Vale? Entonces aquí la línea del tiempo significa que nosotros aquí, estos 9.000 no es recibido, es pagado. Por tanto, pagamos 9.000 y además pagamos los 300. Por tanto, el valor inicial o el coste amortizado del activo al inicio será la suma, será 1.200. Ay, 1.200, perdonad, ya no sé lo que digo. 9.300 euros. Sí, por tanto, estos gastos de transacción directamente atribuibles al activo financiero lo que hacen es incrementar el precio. ¿Vale? Entonces, a la hora de calcular el coste amortizado, pues aquí se paga 9.300 y al cabo de 3 años se amortiza 10.000 o se recupera 10.500. Entonces, aquí el TIE, por ejemplo, ¿cómo lo calcularíamos? Pues calcularíamos igualando el importe pagado con el importe recibido al cabo de 3 años. Aquí sería 1 más el interés a la 3, ¿vale? Bueno, aquí ya no calculamos nada más, simplemente era para añadir el tema de los gastos. Por tanto, aquí en el caso de ser un activo se incrementa, ¿vale? Si nos hubiera pasado aquí en el ejemplo anterior, nos hubiera dicho, por ejemplo, gastos iniciales de 100, pues el coste amortizado no hubiera sido 50.000, sino 50.000 menos 100, porque al ser un pasivo reduce el importe recibido. Lo que os he puesto aquí, reduce o incrementa en función de si es un activo o un pasivo. Vale, ya veremos más ejemplos de esto, no os preocupéis. Vale, siguiente criterio, el valor contable o el valor en libros, se puede llamar de las dos formas. Dice, es el importe neto por el que un activo o pasivo se encuentra registrado en el balance, una vez deducido en el caso de los activos su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro. ¿Vale? Sobre todo calculamos el valor contable o valor en libros de los activos, que es el resultado del valor inicial, el valor por el cual está registrado en el balance, menos amortización acumulada, menos deterioro de valor en el caso que tuviera. ¿Vale? Lo hacemos con el ejemplo. Dice, el precio de adquisición de un coche fue 40.000, al cierre del primer ejercicio su amortización acumulada es 4.000 y el deterioro es 5.000. Por tanto, su valor en libros, su valor contable, será 40.000 de valor inicial menos 4.000 de amortización acumulada menos 5.000 de deterioro. Por tanto, esto nos da 31.000. Valor contable o valor en libros. ¿Sí? Simplemente esto. Vale, ¿qué más? Valor residual. No sé si os acordáis, pero el valor residual básicamente nos sirve para calcular la amortización. El valor residual de un activo es el importe que la empresa estima que puede obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición una vez deducido los costes de venta, considerando que se hubiera llegado al final de la vida útil de dicho activo. Es decir, esto es lo importante, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros, imaginad, tenemos un coche que ya no da más de sí, ya no podemos seguir utilizándolo en la empresa, pero podemos vender alguna pieza de ese coche o podemos llevarlo a chatarra y nos dan algún importe recuperable, pues eso sería el valor residual, el valor que podemos obtener de ese activo una vez ha finalizado su vida útil. Vale, y aquí un apunte importante. No es lo mismo vida económica que vida útil. ¿Vale? La vida económica de un activo es el periodo durante el cual un activo tiene capacidad para producir rendimientos para la empresa. Y la vida útil es el periodo en el que se espera utilizar el activo por parte de la empresa y a su vez el tiempo durante el cual se produce la amortización. Es decir, por ejemplo, imaginad, compramos un coche y su vida económica es 20 años, por ejemplo. ¿Vale? Estimamos en que lo podríamos llegar a utilizar si quisiéramos durante 20 años, pero la empresa determina que la vida útil es 10 porque lo quiere utilizar solo durante 10 años y luego comprar otro. ¿De acuerdo? Por tanto, la vida útil sería 10 años y la vida útil es la que
tenemos en cuenta para calcular la amortización. Entonces, igual, al final de estos 10 años, el coche aún vale un dinero, se podría vender en el mercado de segunda mano por un importe, por tanto sería su valor residual. Vale, lo vemos con un ejemplo, dice, se adquirió un inmovilizado por 5.500, tiene una amortización acumulada en el momento actual de 500, si hubiera llegado al final de su vida útil, actualmente se vendería en 550, con unos gastos de venta de 50. Dice, determina su valor residual. Pues aquí dice, si hubiera llegado al final de su vida útil, actualmente se vendería 550. O sea, el valor residual es el importe que se podría recuperar al final de la vida útil. Entonces, ¿qué podríamos recuperar? Lo podríamos vender por 550, pero tendríamos unos gastos de 50. Por tanto, al final de la vida útil podríamos recuperar 500 euros de este activo. Por tanto, es su valor residual. ¿De acuerdo? Vale. Vale, ya hemos visto la parte práctica del tema. Entonces, dentro del marco conceptual, que es el primer punto del plan general contable, perdonad. Dentro del plan general contable vimos que había 5 partes. ¿Vale? El primero, el marco conceptual de la contabilidad, que nos hemos centrado en él en este tema, y luego también tenemos el cuadro de cuentas, ¿sí? El plan de cuentas, que es el apartado 4. Entonces, aquí tenéis un poco el cuadro de cuentas y la estructura de cuentas. No os van a preguntar los números, los códigos, ¿vale? Pero yo sí que considero que es bastante importante para el día de mañana si llegáis a trabajar como contables en una empresa, porque al final no pondréis los nombres de las cuentas, pondréis los códigos. Entonces aquí tenéis los grupos que integran el cuadro de cuentas. Así como resumen, tenemos 7 grupos. Los grupos del 1 al 5 tenemos las cuentas de balance y las cuentas de los grupos 6 y 7 tenemos las cuentas que se clasifican en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Entonces, en el grupo 1 tenemos las cuentas de pasivo no corriente más patrimonio neto, ¿vale? Que está estructurado en estos subgrupos. Luego, en el grupo 2 están todas las cuentas de activo no corriente. En el grupo 3 tenemos todas las cuentas de existencias que forman parte del activo corriente. Vale, luego el grupo 4 y el grupo 5, que son los que nos quedan de balance, tienen una mezcla los dos de, por ejemplo, en el grupo 4 encontramos activos y corrientes y también pasivos corrientes, pero son esos activos y pasivos corrientes que están relacionados más con la actividad comercial, ¿vale? Por eso se llama por operaciones comerciales. Por ejemplo, las cuentas de clientes, de proveedores, las encontramos en este grupo. Y en el grupo 5 también tenemos las cuentas de pasivo corriente y activo corriente, pero más relacionada con operaciones financieras. Por ejemplo, tenemos las cuentas de banco, caja, las tenemos en el grupo 5. Vale, y luego estos dos grupos, 6 y 7, son las cuentas que van imputadas a la cuenta pérdidas y ganancias. Y son más sencillos incluso, el grupo 6, compras y gastos, y el grupo 7, ventas e ingresos. ¿Vale? Nos sirven para elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias. Vale, y luego, como os había dicho, porque es poco común verlos, el grupo 8 y el grupo 9 son cuentas de gastos e ingresos también, pero que no nos sirven para hacer la cuenta de pérdidas y ganancias. Nos sirven, voy a poner aquí, abajo mejor dicho, grupo 8 más 9 nos sirve para determinar o para elaborar el estado de cambios en el patrimonio neto, que es otra de las cuentas anuales que no vamos a ver, porque solo es obligatorio para empresas grandes. Entonces, el estado de cambios en el patrimonio neto, lo que vemos es la variación en el patrimonio neto a lo largo de un ejercicio. Entonces hay unos gastos y unos ingresos determinados que, en vez de servirnos para hacer la cuenta de pérdidas y ganancias, se imputan directamente al patrimonio neto, que son estos dos. ¿Vale? Bueno, de este último punto no os preocupéis, evidentemente no tenemos que conocer todos los apartados, ya iréis viendo, porque a lo largo del curso, bueno, aparte de hacer los ejercicios del libro, iremos haciendo ejercicios de exámenes a lo largo de los temas para que veáis cómo nos preguntan y cómo se aplica todo esto en los exámenes, y ya veréis que los códigos y los grupos no nos lo preguntan.
De acuerdo, vale, pues hasta aquí este primer vídeo, espero que más o menos haya quedado claro. Ahora a continuación tenéis el vídeo de los ejercicios resueltos de este tema 1. Os recomiendo que intentéis hacerlo antes vosotros, tenéis el enunciado, intentar resolver los ejercicios y luego mirar el vídeo para comprobar. De acuerdo, pues saludos a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.